Esta es la solución del ejercicio número 10 de la lista de problemas de la práctica 1. El programa lee el nivel alto del puerto F y muestra ese valor como el nivel alto del puerto C. Y lee el nivel alto del puerto H y saca ese valor como el nivel bajo del puerto C. Recordemos que un nivel se compone de 4 bits, siendo el nivel alto los 4 bits más significativos del byte y el nivel bajo los 4 bits menos significativos. Empezamos con la declaración de las variables. Tenemos un acumulador que se llama TPP en el registro 16 y un buffer que va a ser un registro auxiliar en el registro 17. Vamos a configurar ahora las entradas y salidas. Cargamos una F que serían los 4 bits, aquí está la representación en binario, los 4 bits altos del byte al acumulador. Cargamos este valor al acumulador y lo escribimos en el puerto, en el DDRF. Lo que hacemos es configurar solamente las entradas en el nivel bajo, es decir, los primeros 4 bits van a estar en 0 y las demás van a estar como salidas. Después escribimos ese mismo valor en el registro port del puerto H, que lo que hace es activarnos las resistencias de pull-up de estos 4 bits, los 4 bits altos, ya que en el puerto H lo que vamos a leer va a ser el nivel alto. Entonces necesitamos estos 4 bits en 1 en el registro port del puerto H. Después le hacemos un swap a lo que hay en el acumulador. Recordemos que en el acumulador hay esto, y swap lo que hace es intercambiar los niveles. Pasa los 4 bits altos acá, de este lado, como los 4 bits bajos, y los 4 bits bajos como los 4 bits altos. Entonces en el acumulador, después de realizar el swap, vamos a tener esto, los primeros 4 bits en 1. Vamos a cargar ese valor al registro port del puerto F para activar las resistencias de pull-up del nivel bajo, y se lo vamos a cargar también al registro DDR del puerto H para activar los 4 bits más significativos, que son estos, como entradas. Posteriormente cargamos un 255 al acumulador y cargamos el acumulador al registro DDR del puerto C, que es para configurar todos los pines del puerto C como salidas. Y por último cargamos un 0 al acumulador y lo mostramos por el puerto C, que es para limpiar el puerto al inicio de la ejecución. Este es el programa principal. Lo que hacemos es leer el registro de entradas del puerto F, y lo que vamos a hacer es un enmascaramiento del dato obtenido. Recordemos que del puerto F solamente nos interesa el nivel bajo, es decir, los primeros 4 bits de derecha a izquierda. Entonces, para eliminar lo que hay en los otros 4 bits, lo que vamos a aplicar es una AND. Los bits que queremos mantener la información se ponen en 1, que serían los primeros 4, que correspondería a una F en hexadecimal, y los bits que no nos interesan, que son los últimos 4, se ponen en 0. Entonces nos queda como operación lógica una AND entre el acumulador, que tiene lo que hay en el puerto F, y el 0F. Esto se conoce como enmascaramiento. Bueno, ya enmascaramos la entrada para reservar únicamente el nivel bajo de este puerto, y ahora vamos a leer lo que hay en el registro de entradas del puerto H y lo vamos a almacenar en el buffer. Igualmente le aplicamos un enmascaramiento, pero ahora nos interesa conservar el nivel alto, es decir, los últimos 4 bits. Entonces se aplica la AND entre el buffer y un F0 para limpiar los bits que no nos interesan. Después nuevamente hacemos un swap entre el acumulador y un swap al buffer, que lo que va a hacer es que nos va a intercambiar los nibbles. El alto del acumulador lo va a pasar al bajo y el bajo al alto, y aquí igual el alto del buffer lo va a pasar al bajo y lo que hay en el bajo lo va a pasar al alto. Y ahora, para concatenar los datos que hay en los dos, les aplicamos una OR.
aplicamos la OR entre el acumulador, y el buffer, y así ya tenemos en un solo registro los 8 bits que componen el dato. Y ya sacamos por el puerto C lo que haya en el acumulador. O sea, el algoritmo es leer y enmascarar, o sea, limpiar lo que no queremos, leer el otro registro y limpiar lo que no queremos, intercambiar alto por bajo y luego juntarlos, y así preservamos el alto del pin F y el bajo del el bajo del pin F, si es así, sí, el bajo del pin F y el alto del pin H. Ahora vamos a compilarlo, vamos a abrir la simulación y lo corremos. Entonces para el puerto F es los primeros 4 bits, que son estos, 1, 2, 3, 4, y estos no hacen nada en el sistema porque están configuradas como salidas. Entonces si se observa de este lado tenemos la salida. Estos serían los 4 bits altos, 1, 2, 3 y 4, y conforme yo voy moviendo aquí el bajo se va mostrando, por ejemplo ahí. Y lo que nos interesa son los 4 bits altos del puerto H. Entonces estos no hacen nada, pero si yo empiezo a mover a partir del 4 me los muestra como el nivel bajo del registro. Vamos a poner todos en ceros, y vamos a poner, todos en unos, y todos en ceros. Vamos a cambiar vamos a apagar estos dos y vamos a encender esos dos, pero en el F.